Muy buenos días, amados hermanos. Dios nos continúe bendiciendo en esta hermosa mañana en que nos reunimos para glorificar a Dios y oír su gloriosa palabra. Vamos inmediatamente a buscar la palabra de Dios en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 1, y leeremos comenzando en el verso 12 hasta el verso 16. Verso 12 hasta el verso 16 del libro del Apocalipsis del capítulo 1, y dice así la palabra de Dios. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Pueden ustedes sentarse. Para esta ocasión el tema será el de la espada en la boca. El de la espada en la boca. En este estudio bíblico que estamos llevando a cabo, estamos estudiando la gloria séptuple del Señor. Y cada una de las cosas que son vistas en la gloria séptuple del Señor, cada una de estas cosas simboliza algo que Él manifiesta, algo grande en su plan de su manifestación. Por lo tanto, cada una de estas cosas que el discípulo amado Juan, el teólogo, vio en el Señor, cada una de estas cosas simboliza algo grande y maravilloso en el plan divino. Ya hemos estado estudiando todos estos temas o todos estos símbolos, y en esta ocasión nos toca estudiar el número 6, o sea, la espada en la boca del Señor. Estaremos estudiando entonces y viendo a el de la espada en la boca. Toda persona es consciente de que un hombre no puede tener una espada literal en su boca para herir con ella, no puede salir de su boca una espada para herir con ella a la gente, para herir con ella a todas las naciones. Por lo tanto, una espada representa algo más grande de lo que en lo literal es una espada. Podemos entonces ir a la Escritura y examinar la Escritura para poder entender y para poder ver el de la espada en la boca. Para poder entender lo que es la espada y la espada en la boca, tenemos primeramente que entender lo que es la boca del Señor. Porque es en la boca del Señor que está esa espada. Dios, a través de todos los tiempos, ha estado hablando en esta tierra.
Dios ha estado manifestándose a su pueblo, comunicándole a su pueblo su palabra. Y a través de la palabra de Dios podemos ver que la boca de Dios en esta tierra siempre han sido los profetas de Dios. Porque la boca siempre es la que habla. En la boca siempre está la palabra. Y la palabra de Dios siempre ha estado en la boca de Dios. Porque la boca de Dios siempre han sido los profetas de Dios. Porque no hará nada el Señor sin que antes revele sus secretos a sus siervos, sus profetas. Por lo tanto, en la boca de Dios, en los profetas de Dios siempre ha estado la palabra de Dios. A ellos siempre ha venido la palabra de Dios y ellos siempre han sido las personas que le han comunicado a todos los hijos de Dios la palabra de Dios. Porque Dios no obra nada y Dios no habla nada fuera del hombre. Dios no habla nada fuera de su boca. Por lo tanto, viendo nosotros que el Señor viene en su segunda venida montado sobre un caballo blanco y Él viene como juez, como el león de la tribu de Judá. Él viene como Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, sabiendo a través de la palabra de Dios que eso no es otra cosa sino la palabra de Dios encarnada en un hombre, entonces sabemos que cuando el Señor se presenta en esta tierra en medio de sus escogidos, cuando Él se presenta, será la palabra hecha carne en un hombre. Será la palabra encarnada en uno de los hermanos, en uno de la familia de Dios, en uno de los hijos de Dios. Por lo tanto, entendiendo nosotros estas cosas y viendo lo sencillo, lo simple en que Dios hará estas cosas, entonces tenemos nosotros que entender que cuando la palabra de Dios se haga carne en un hombre, eso cumplirá la venida del Señor. Porque el Señor, el cual es espíritu, porque Dios es espíritu, el Señor es espíritu, para Él cumplir su venida, tiene que tomar un velo de carne humana, en Él encarnarse, en Él manifestarse y a través de Él hablar, siendo ese velo de carne la boca del Señor. Y cuando eso entonces se hace una realidad, entonces las palabras del precursor de la segunda venida del Señor se cumplen cuando dijo: cuando este Espíritu Santo que tenemos hoy llegue a encarnarse, entonces los santos le coronarán Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 19, ese que cabalga sobre un caballo blanco como la nieve, es conocido como el Verbo de Dios. Es conocido como la palabra encarnada en un hombre. Es conocido con la espada en la boca. Es conocido con el nombre escrito en su vestidura y en su muslo. Es conocido como el que tiene sus ojos como llama de fuego. Todos estos símbolos que son vistos en el Señor son su manifestación al Él realizar
su venida. Por lo tanto, es algo grande y maravilloso lo que Juan vio. Y fue algo grande y maravilloso los símbolos que él vio, porque es algo grande y maravilloso lo que verán los hijos de Dios que estén viviendo en el tiempo en que el Señor cumpla su segunda venida. Porque ellos verán la realidad de los símbolos que Juan vio. Como ya hemos visto, la boca de Dios siempre han sido los profetas de Dios. En el tiempo de Noé, la boca de Dios era Noé. Por eso encontramos a través de la Biblia que Dios dijo que habría un diluvio. Y encontramos que Noé fue el que anunció a la humanidad que vendría un diluvio. Porque la boca de Dios son los profetas de Dios. Y la espada de dos filos estará en la boca de Dios, en la boca del Señor. La boca del Señor en el tiempo de su venida será el último profeta. Será el último profeta en el cual Dios cumplirá la venida del Señor. Y en ese profeta estará la espada de dos filos, porque él será la boca del Señor. Y siendo en la boca del Señor, en su boca estará la espada de dos filos. Por eso también encontramos que Dios coloca su palabra en la boca de sus profetas. Dios le dijo a su profeta Moisés que fuera a Egipto. Y Dios le dijo que él colocaría en su boca su palabra. Dios le dijo allá en el Éxodo capítulo 3, verso 16, o verso 12 en adelante: ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y Moisés dijo: ay, Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él, y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré en tu boca y en la suya. Yo estaré en tu boca, Moisés, y también estaré en la boca de Aarón. Y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti el lugar de boca, y tú serás para él el lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara, con la cual harás las señales. Encontramos que Dios le dijo a Moisés: Aarón será para ti el lugar de tu boca. Él será tu boca, porque tú pondrás la palabra en la boca de él. Tú le dirás a él lo que él debe hablar, y él hablará por ti, y tú le serás a él en lugar de Dios. Porque Moisés le diría a su hermano Aarón lo que él debía hablar. Y cuando Aarón hablaba lo que Moisés le decía que hablase, Aarón venía a ser la boca de Moisés. Y Moisés venía a ser Dios para Aarón. Porque ese es el orden divino. Porque Dios
así también le dice a sus profetas lo que ellos deben hablar. Y Dios pone en la boca de sus profetas su palabra para el tiempo en que vive ese profeta. Y el profeta entonces viene a ser la boca de Dios, porque ellos hablan por Dios. Ellos hablan la palabra que Dios quiere darle a conocer a su pueblo. Ellos son la boca de Dios. En ellos se encuentra la palabra de Dios, la voz de Dios. Es muy fácil escuchar la voz de Dios cuando en el tiempo en que uno vive se puede reconocer la boca de Dios. Cuando se puede reconocer al instrumento que Dios tiene para el tiempo en que uno vive, se reconoce entonces a la boca de Dios. Y se sabe que en la boca de Dios siempre habrá palabra de Dios. Y no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De toda palabra que sale del profeta de Dios para el tiempo en que la persona vive. La palabra que sale de la boca de Dios es la palabra que sale del profeta que Dios tiene asignado para cada tiempo. Por eso encontramos que la Biblia es la palabra de Dios. Es la voz de Dios. Pero esa palabra ha venido a través de hombres inspirados por Dios, porque ellos han sido la boca de Dios. Y toda palabra que Dios ha hablado no caerá por tierra. Así es que ya en esta ocasión hemos visto ligeramente lo que es la boca de Dios, lo que es la boca del Señor. Por lo tanto, nos es ahora más sencillo poder ver y saber lo que es la espada que sale de la boca del Señor, porque es una espada de dos filos. Bien, en el libro de los Hebreos, en el capítulo 4 y en el verso 12, nos dice el apóstol San Pablo que la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más penetrante que toda espada de dos filos. La palabra de Dios es la espada de dos filos. Por lo tanto, podemos ver que en la boca de Dios, en el profeta último que Dios tendrá sobre la tierra, estará la palabra de Dios. Estará la espada de dos filos. Estará la manifestación final de la palabra de Dios. Estará el mensaje final de Dios. El último mensaje de Dios estará en la boca del Señor como una espada de dos filos. Como una espada de dos filos que cortará y partirá a diestra y a siniestra. Nos dice el libro del Apocalipsis que con esa espada de dos filos es que el Señor hiere a todas las naciones. Allá en el libro del Apocalipsis, capítulo 19 y verso 15 nos dice: de su boca sale una espada aguda, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones.
y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Aquí podemos ver que la espada de dos filos es la palabra de Dios, con la cual el último profeta de Dios regirá a todas las naciones. Podemos ver que esa espada de dos filos es el mensaje que tendrá el último profeta de Dios. Será el mensaje del Evangelio del Reino. Será el mensaje de la tercera dispensación. Con ese mensaje, al ser predicado ese mensaje, eso dará lugar a que lo que Dios dijo que ha de acontecer en esta tierra acontezca conforme a lo que Dios dijo. Podemos ver a través de la historia de la segunda dispensación que Dios ungía a un hombre para cada edad. Ese hombre había sido predestinado desde antes de la fundación del mundo. Ese hombre, siendo predestinado para ese tiempo y para predicar esa clase de mensaje correspondiente para ese tiempo, él venía a la escena terrenal. Al venir a la escena terrenal, Dios estaría guiando sus pasos, estaría guiando su vida en todo. Y cuando llegaba el tiempo en que debía él comenzar el ministerio para lo cual él fue enviado a esta tierra, entonces venía sobre él la unción de parte de Dios. Y entonces ese hombre de Dios, ese mensajero, captaba la palabra de Dios para ese tiempo, el mensaje correspondiente para esa edad. Cuando lo captaba, eso venía a ser una experiencia grande para ese mensajero. Venía a ser una realidad para ese mensajero, la palabra correspondiente, el mensaje correspondiente para esa edad. Él lo captaba y comenzaba a predicarlo. Y Dios comenzaba a respaldar ese mensaje. Y con ese mensaje Dios llamaba a todos los escogidos, a todos los hijos de Dios que habían en la tierra en ese tiempo. Y luego, con ese mismo mensaje, eran sellados esos escogidos. Luego terminaba el tiempo, y al terminar el tiempo para esa labor, y para ese mensaje y ese mensajero, entonces Dios llamaba a su mensajero a descansar, porque su trabajo había concluido. Y el grupo que había recibido su mensaje había sido sellado, y Dios también los llamaba a descansar, para así dar lugar al próximo grupo con su próximo mensajero, el cual tenía que venir a la escena. Pero entre una edad y otra edad, y entre un mensajero y otro mensajero, ¿qué sucedía? Entre un mensajero y otro mensajero sucedía algo muy importante que no debe ser pasado por alto. El pueblo que había rechazado ese mensaje de ese mensajero, entonces, habiendo terminado el tiempo para ellos entonces eran juzgados. Una plaga entonces caía sobre aquellos que habían rechazado el mensaje y sobre aquellos que se habían denominado. Esa plaga espiritual caía sobre ellos. Quizás la gente no se daban cuenta de lo que acontecía, pero con todo y eso acontecía en el ámbito espiritual. Y así, a través de 7 edades. Y encontramos que cuando todo eso ha concluido, entonces viene el tiempo
para la aparición del último profeta de Dios, el cual estará fuera de la segunda dispensación, ministrando la palabra de Dios, el mensaje del Evangelio del reino, el cual estará con la espada de Dios en su boca, porque la espada de Dios, la palabra de Dios estará en la boca de Dios, en el profeta de Dios que Él tenga para este tiempo final. Sabemos que con esa espada Él traerá bendición para los escogidos, pero también traerá el juicio para todos los que han rechazado la misericordia de Dios. Y luego que termina el tiempo en que Dios da la oportunidad para todos aquellos que quieran recibir bendición, luego de eso, así como fue en las edades, luego entonces cae la plaga sobre los que rechazaron, siendo un mensaje completo, perfecto, y siendo un mensajero con un mensaje completo, entonces eso requerirá, ¿qué? Requerirá un juicio completo de parte de Dios contra aquellos que han rechazado la misericordia de Dios, la cual siempre viene en un profeta. Por lo tanto, eso requerirá un juicio pleno, un juicio completo de Dios, lo cual está mostrado en 7 plagas. Los juicios de Dios. Esos juicios vienen porque la palabra ha sido rechazada. Ahora vemos que esa espada, así como trae bendición para todos los hijos de Dios, porque con esa espada es que ese mensajero abre camino para buscar del agua del pozo de Belén, para traer el mensaje del Evangelio del reino. Con esa misma espada, al él hablar, con esa misma espada traerá los juicios apocalípticos. Por eso en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 11, nos dice la palabra de Dios que el ministerio profético de Moisés y Elías, el ministerio profético de las 2 olivas, será un ministerio de hablar la palabra. Y por lo que sea hablado, será por lo que Dios obrará. Lo que hablen ellos que haya de acontecer, eso será lo que acontecerá. Por lo tanto, el ministerio de las 2 olivas, con la espada de 2 filos en la boca, hablará. Y las cosas que sean habladas, las cosas que sean reveladas, serán las cosas que acontecerán conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios. Nos dice el precursor de la segunda venida del Señor que será una interrupción en la naturaleza, y eso será por la palabra hablada. Así es que todas esas cosas que han de acontecer sobre la tierra acontecerán porque primeramente ha habido alguien en la escena terrenal que dirá las cosas que han de acontecer, que revelará públicamente lo que Dios ha de hacer. Cuando Dios fue a traer las plagas sobre el mundo gentil de Egipto para la liberación del pueblo de Israel, Dios dijo las cosas que Él iba a hacer. Y luego le dijo a Moisés, ve a Egipto, yo he puesto mi palabra en tu boca. Tú dirás, tú hablarás, y las cosas acontecerán.
Moisés revelaba lo que Dios habría de hacer en aquel reino gentil. Y luego las cosas acontecían. Porque para hablar la palabra se necesita siempre un hombre. Y para cumplir esa palabra se necesita siempre a Dios. Dios cumple lo que su boca habla. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Como Dios ha dicho a través de sus santos profetas, a través de su boca, así Él hará. La espada de dos filos saliendo de la boca del Señor en su medida es el mensaje del Evangelio del Reino. Es el mensaje de las dos olivas siendo predicado, siendo hablado. Esa es la espada del Rey. Porque cuando ese mensaje sale de la boca del Señor en su medida, sus santos le han coronado Rey de Reyes y Señor de Señores, porque le han reconocido como la palabra encarnada en un hombre. Le han reconocido como el Señor en su segunda venida, en carne humana, en uno de los hermanos del pueblo de Dios. Así es la manera en que el pueblo de Dios reconocerá y coronará al Señor en su segunda venida. Y el mensaje del Señor en su segunda venida, entonces es la espada, la palabra del Rey. Porque ya estará coronado como Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso es que en su cabeza Él aparece con muchas diademas, porque ya Él está coronado como Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces no es la espada, no es el mensaje de alguno de los mensajeros del pasado, sino que es el mensaje del Señor manifestado como el león de la tribu de Judá, como el hijo de David, como el juez, como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Su mensaje entonces es la espada de dos filos, porque es el mensaje del Rey de Reyes y Señor de Señores. Su mensaje es la espada del Rey. Por eso fue simbolizado por una espada aguda de dos filos. Por eso es que también el precursor de la segunda venida del Señor tuvo la experiencia de tener en su mano una espada reluciente, una espada muy aguda. Y le fue dicho que esa era la espada del Rey. No la espada de un rey, sino la espada del Rey. Y hay solamente un Rey, y ese es Dios, ese es el Señor. Y esa espada cayendo en la mano del precursor de la segunda venida es la tercera etapa. Es la palabra hablada. Por lo tanto, esa espada representa el mensaje del Señor en su segunda venida. Porque Él viene con una espada que sale de su boca, una espada de dos filos. Así es que podemos ver que esa espada no es una espada literal, sino que es una espada espiritual. Es la palabra del Señor en su segunda venida. Es el mensaje
del Evangelio del Reino. Es el mensaje que Dios ha prometido para este tiempo final, cuando las 7 edades de la iglesia gentil han terminado. Así es que viendo al Señor en su segunda venida, cuando Él aparezca sobre la tierra, siendo la palabra de Dios encarnada en un hombre, y viendo su mensaje, viendo la voz del Señor, porque Juan, dice la Escritura, que Juan, el discípulo amado, se tornó hacia atrás. Dice, y yo me volví, dice Juan, se volvió hacia atrás. Yo me volví para ver la voz. Una voz no se puede ver, una voz se puede oír. Pero Juan dice, yo me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Se volvió para ver la voz que hablaba con él. Así también los escogidos del tiempo final se podrán volver, podrán dar la vuelta y mirar hacia atrás para ver la voz que habla con ellos. Para ver esa voz que habló en las 7 edades, verla entonces no mirando hacia las 7 edades, sino entonces mirando hacia la edad de la piedra angular, hacia la edad del reino. Y vueltos podrán ver la voz del Señor, podrán ver la espada de 2 filos, porque esa espada de 2 filos, la palabra, podrá ser vista por los hijos de Dios. Y siendo vista la palabra, entonces todos los hijos de Dios podrán estar viendo la espada de 2 filos saliendo de la boca del Señor, saliendo de la boca del Rey de Reyes y Señor de Señores. Podrán entonces estar viendo y escuchando al Señor clamando como un león. Y cuando ha clamado, entonces podrán oír y ver lo que los 7 truenos hablan. Y podrán entonces regocijarse en grande manera, viendo un evento tan grande como el de ver la boca de Dios y en su boca una espada aguda. Ya entonces en esta ocasión podemos darnos cuenta que estos símbolos vendrán a ser una realidad para todos los hijos de Dios. Y lo que Juan, el discípulo amado, vio en símbolos, los hijos de Dios de este tiempo lo verán hecho una realidad. Los símbolos entonces serán una realidad para los hijos de Dios. Podrán ver al Señor en su venida sobre un caballo blanco. Lo verán como juez, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo verán con la vestidura de juez. Lo verán también con su boca hablando. Y verán esa gloriosa espada del Señor. Verán la espada del Rey. Verán la palabra, el mensaje del Rey. Lo que fue un símbolo en el pasado será una realidad en el presente. Lo que otros desearon ver y experimentar será una realidad vista y experimentada por los hijos de Dios que vivan en este tiempo.
el de la espada en la boca. Los hijos de Dios de este tiempo serán entendidos, y los entendidos entenderán. Los entendidos en este tiempo entenderán que el Señor en su venida no vendrá con una espada literal en su boca para herir a las naciones, sino que vendrá con el mensaje de jubileo, con el mensaje del año del jubileo, con el mensaje del evangelio del reino, con el mensaje del león de la tribu de Judá, rugiendo como un león y 7 truenos emitiendo sus voces. Su mensaje será el mensaje de los 7 truenos. Su mensaje será la espada de 2 filos, la espada del rey. Que Dios entonces siga abriendo camino para todos los hijos de Dios. Siga la espada del Señor cortando a diestra y siniestra, y siga la bendición de Dios siendo derramada para todos los hijos de Dios. Y siga Dios preparando el camino para el glorioso reino milenial. Siga la espada de 2 filos, moviéndose a diestra y siniestra, saliendo de la boca del Señor, hasta que el reino milenial se esté viviendo sobre esta tierra. Siga entonces el Señor en la introducción del milenio, usando su gloriosa espada de 2 filos para realizar todo lo que está prometido que será realizado por la espada de 2 filos. El de la espada en la boca. Ese es el Señor en su venida, conforme al orden de su venida. Hemos visto quién es el que tiene una espada en su boca. Es el Señor en su venida. Hemos visto lo que significa la boca del Señor. Será el profeta último que Dios tenga sobre esta tierra. Y hemos visto también lo que es la espada de 2 filos. Es el mensaje que tendrá el último profeta que Dios tenga sobre esta tierra. Por eso es que a través del mensaje del último profeta, Dios lleva a cabo todas las cosas que en otros tiempos no pudieron ser llevadas a cabo. Que Dios entonces siga bendiciéndonos y siga Dios llevando a cabo esas grandes y gloriosas victorias con su maravillosa espada. Esas victorias son victorias para los hijos de Dios. Son victorias para el reino del Señor. En esta ocasión, creo que con lo que hemos hablado, hemos entendido muy bien en símbolos. Encontramos que el libro del Apocalipsis es un libro de símbolos, y esos símbolos son realizados, son hechos una realidad en cada tiempo. Y para el tiempo en que nosotros vivimos, todos los símbolos de este tiempo, Dios los hace una realidad y permite que sus hijos entiendan el cumplimiento de esos símbolos, porque para los hijos de Dios el entender el cumplimiento de esos símbolos viene a ser alimento espiritual para sus almas. Porque toda palabra que sale de la boca de Dios
pan espiritual. Porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por lo tanto, toda palabra que sale de la boca de Dios es pan espiritual para el alma de los escogidos. Y el mensaje final de Dios, el último mensaje que Dios tiene para ser predicado en este tiempo y por toda la eternidad, es pan espiritual para todo hijo de Dios, porque es la espada de dos filos, la espada del rey. Estamos nosotros en el tiempo en que estas cosas tienen que ser hechas una realidad. Y al ser hechas una realidad para los hijos de Dios, entonces el que recibe profeta en nombre de profeta, merced de profeta recibe. Recibe todo el beneficio para el cual ha venido ese profeta. Que Dios tenga muchas personas en este tiempo para recibir todo el beneficio del ministerio del Señor en su venida, en el último profeta que Dios tendrá en esta tierra. Que todos reciban el beneficio del trabajo que hará la espada de dos filos del rey. Encontramos a través de la palabra de Dios que en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 15, hay un grupo grande de personas, una multitud que nadie puede contar, los cuales recibirán también el beneficio del ministerio del Señor en su venida. Nos dice Apocalipsis capítulo 15, versos del 1 en adelante: vi en el cielo una señal grande y vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con azufre o mezclado. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con arpas de Dios, y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Aquí podemos ver que este grupo de personas que nadie podía contar, porque era una multitud que nadie podía contar, cantaban el cántico de Moisés, el siervo de Dios, y el cántico del Cordero, y reconocieron al Señor como Rey de los santos, porque ya a sus santos le habían coronado como Rey de ellos. Por lo tanto, Él era Rey de reyes. Y esta multitud que nadie podía contar, así como le reconocieron los santos del Señor como Rey de reyes y Señor de señores, y le coronaron,
también estos le reconocen como Rey de los santos. Ellos entonces tienen el cántico, tienen el mensaje de Moisés, tienen el mensaje del Señor para ese tiempo. Está el ministerio del primer Moisés, o el ministerio de Moisés por primera vez, pero también está el ministerio de Moisés por segunda vez conforme a Apocalipsis capítulo 11. Y ellos tendrán el cántico al mensaje del segundo Moisés, del ministerio de Moisés operando por segunda vez, porque con ese ministerio es que Dios trabaja para los 144,000 también, para los 144,000 hebreos. Es el ministerio de Moisés y el ministerio de Elías. Es el ministerio del Señor. Es el ministerio del Mesías. Es el ministerio del Señor en su venida, conforme al orden de su venida, operando en un ser humano, operando en uno de los hijos de Dios que vivirá sobre esta tierra, que habrá sido predestinado para ese propósito divino. Él no será el Señor, Él no será Elías, Él no será Moisés, pero en Él estarán esos ministerios operando para el bien, para el beneficio de todos los escogidos, desde el este hasta el oeste y desde el oeste hasta el este. Por lo tanto, todos los santos del Señor, cuando reconocen y ven la venida del Señor, y le reconocen como Rey de Reyes y Señor de Señores, y le coronan como Rey de Reyes y Señor de Señores, ellos no están haciendo eso con el instrumento que Dios tiene, sino que ellos estarán haciendo eso con el Señor, el cual es Espíritu, al cual ellos reconocerán manifestado en un cuerpo de carne humana. Ellos a quien coronan es al Señor, el cual es Espíritu, pero que para ser coronado tiene que tomar un cuerpo de carne humana, porque un espíritu no puede ser coronado. Para el Señor ser coronado como Rey de Reyes y Señor de Señores por sus santos, tiene entonces que en su venida encarnarse en uno de los escogidos, en uno de los hijos de Dios, de los que estén viviendo en esta tierra, el cual es señalado por la palabra de Dios como un profeta, como el último de los profetas, como el Benjamín de los profetas, y a través de su manifestación en carne humana, el Señor estará cumpliendo su segunda venida y estará manifestándose, trayendo en su boca la espada aguda de 2 filos, la palabra de Dios para el tiempo de la venida del Señor, el mensaje del Evangelio del reino de Dios, el mensaje de la tercera dispensación. Eso es lo que ha sido prometido en la palabra de Dios. Y eso es lo que Dios estará
haciendo en este tiempo final. Y eso es lo que los hijos de Dios estarán viendo a Dios hacer. Y ellos se regocijarán cuando vean a Dios haciendo estas cosas que Él prometió hacer en este tiempo final. Que Dios abra los ojos de todos sus hijos en este tiempo final para estar a la expectativa, mirando y vigilando para ver al Señor en su venida con una espada aguda de 2 filos en su boca, para que todos puedan ver la espada del Rey en la boca del Rey. Que Dios siga bendiciéndonos. Y en este tema de esta ocasión, Él en este tiempo final le permita ver a todos sus hijos, les permita ver al de la espada de 2 filos en la boca. Ya para el próximo domingo estaremos hablando, enseñando sobre el tema su rostro resplandeciente como el sol. Recuerden que estamos hablando de la gloria séptuple del Señor y este es un tema muy importante, ya que todo esto nos habla de la venida del Señor. Y si nos habla de la venida del Señor, entonces es un tema de suma importancia para todos los hijos de Dios que por tantos y tantos siglos han estado esperando por este día en que nosotros vivimos, porque es el día para el cumplimiento de la venida del Señor como juez, como Rey de Reyes y Señor de Señores, como el león de la tribu de Judá, como el hijo de David. Por lo tanto, estamos en un tema muy, pero que muy importante, el cual será de grande beneficio espiritual para todos los hijos de Dios, porque los entendidos entenderán todas estas cosas. Así es que oro mucho por todo el trabajo que se está llevando a cabo aquí en Puerto Rico, aquí en Calley, y también en toda la América Latina. El trabajo espiritual y el trabajo también en lo material, el cual es de ayuda para la parte espiritual. Así es que no desligamos la parte natural o física o material, no la desligamos de la parte espiritual, porque si la desligamos, entonces no utilizaríamos nada de las cosas materiales en la obra de Dios, y entonces ni siquiera entonces Dios tampoco podría utilizar seres humanos que son personas materiales, que son personas de carne y hueso, y entonces si Dios no hace nada sin utilizar instrumentos terrenales, tampoco nosotros hacemos nada sin utilizar cosas materiales, cosas acá terrenales, las cuales no son de beneficio y de instrumento para llevar a cabo la labor que debemos llevar a cabo. Bueno, nuestro hermano Bermúdez llega para Semana Santa, y hay planes de yo dar una vueltita allá, pero todavía no me ha avisado él, así es que estaré yendo cuando él me avise. Si no me avisa que vaya hacia allá, pues estaré de corrido acá. Si me avisa que esté allá, cuando me avise,
entonces estaré de regreso para los cultos de Semana Santa, pero ya eso también será algunos días, no creo que probablemente no perdamos, estaré en todos los cultos, o si no estoy en alguno, pues será el domingo antes del domingo de Semana Santa, así es que será poquitos días para hacer algún trabajito y luego regresaremos aquí. Pero el domingo próximo todavía estaré aquí para estar predicando, para estar en el mensaje de enseñanza titulado El del rostro como el sol resplandeciente. Que Dios continúe bendiciéndole a todos en esta mañana.